Buenos días, saludos cordiales extensivos a todos los estudiantes de esta especialización en Derecho Agrario y Ambiental. Saludo cordial, profesor especialista Nicanor Sánchez. Mi nombre es Máximo Nieves. En esta oportunidad voy a tratar de desarrollar la segunda parte del módulo 2, esa actividad encomendada sobre las reglas de fondo del Derecho Internacional Común Ambiental. Es un tema bastante largo, bastante extenso, tiene muchos tópicos. Voy a tratar de desarrollar lo que yo considero un poquito más importante, aunque todo es importante cuando se trata del ambiente, ¿verdad? Hablando de las reglas de fondo del Derecho Internacional Común Ambiental, voy a comenzar con el concepto de contaminación fronteriza. Podemos decir que es la contaminación atmosférica cuya fuente física está situada en una zona sometida a la jurisdicción nacional de un estado y que produce efectos perjudiciales en una zona sometida a la jurisdicción de otro estado y causa perjuicio en el territorio de uno o varios estados. Por ejemplo, si están realizando alguna actividad que haga una repercusión como una contaminación a la atmósfera en un país vecino y nos afecta a nosotros, o nosotros realizando alguna actividad relativa al ambiente que produzca algún tipo de daño o de contaminación atmosférica y pueda afectar al país vecino o a dos países o a países que continúen. Puede ser uno o varios estados. Hablando de las reglas de convivencia y la soberanía, sabemos que el derecho internacional ambiental se ha desarrollado entre dos principios aparentemente contradictorios. Primero, se sabe que los estados tienen derecho soberano sobre sus recursos naturales. Y segundo, los estados no deben causar daño al medio ambiente. Pero sabemos que en la Declaración de Río de 1992 se dejó muy claro que el derecho a la soberanía no debe ser absoluto y que debe ejercerse para beneficiar a todos los habitantes de ese estado, de esas comunidades, de ese país, pero sin afectar el medio ambiente de otros estados. Es decir, se debe hacer la actividad ambiental, se debe aprovechar sus recursos, ejercer su soberanía sobre esos recursos, pero sin dañar el ambiente y causar daño o perjuicio a otros estados. De conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y los principios del derecho internacional, los estados tienen el derecho soberano de aprovechar sus propios recursos, sus propias políticas ambientales de desarrollo y la responsabilidad de velar porque las actividades realizadas dentro de su jurisdicción o bajo su control no causen daños al medio ambiente de otros estados o zonas que estén fuera de los límites de la jurisdicción nacional. Esto deriva de la máxima general de que la posesión de derechos implica el cumplimiento de correspondientes obligaciones. Las reglas específicas, sabemos la cooperación, sabemos que el derecho internacional público, la cooperación internacional está situada en que las partes estén de acuerdo en trabajar juntas para obtener resultados que no estén disponibles para ellas de manera unilateralmente. Se debe cooperar. Información, debe haber un intercambio general de información, es muy fundamental para controlar la puesta en marcha de obligaciones internacionales en el ámbito interno. Intercambio de información basado en la cooperación con respecto al comercio de fauna en peligro, por poner un ejemplo. La fauna que está en peligro de extinción, es muy importante que haya una información clara, que haya una información fidedigna. Hablemos de la asistencia internacional debería ser una respuesta oportuna a solicitudes expresas hechas por un país determinado afectado ante una emergencia o desastre de proporciones grandes. Información preventiva. Otros de sus principios que forman parte de la buena vecindad y de la cooperación internacional son los de notificación y consultas previas. La notificación previa obliga a los estados actuantes a dar previo aviso a tiempo, así como a suministrar la información pertinente a cada uno de los estados que podrían perjudicarse
en consecuencia de actividades que afecten el ambiente. Consultación. Si le fuere solicitado al estado actuante, tiene la obligación de entrar en consulta con los estados que pudieran estar afectados durante un periodo razonable de tiempo. Igualdad de acceso. La igualdad de acceso es una idea de justicia. La verdad de igualdad, yo me imagino de una vez la justicia, incluso de justicia social, que propugna que un sistema es socialmente digno y justo cuando todas las personas tienen las mismas posibilidades de acceder al bienestar social y poseen los mismos derechos. Y de aquí puede desprenderse que todos los estados deben tener las mismas oportunidades de acceder tanto a las informaciones como a la educación ambiental y al conocimiento pleno de las actividades que pudieran devenir en posibles y potenciales daños al ambiente, con una información, como dije antes, precisa, fidedigna, la no discriminación, las obligaciones de los estados de prohibir la discriminación y garantizar una protección igual efectiva, no porque un estado esté menos desarrollado, porque un país vaya más en desarrollo o económicamente esté pasando por dificultades, se va a tratar con discriminación. Debería haber igualdad en todos los ámbitos, y cuando es referido al ambiente, que es un bien común global que nos atañe a todos como humanos, como humanidad, no debe haber nada de eso. La protección global del ambiente. Pudiéramos decir que la protección de bienes globales o bienes comunes de la humanidad comprende la protección de algunos elementos del medio natural que caen fuera de la jurisdicción individual de los estados, que incluye tanto las zonas o espacios no sujetos a jurisdicción nacional, la alta mar, el espacio ultraterrestre, los fondos marinos y océanos, la atmósfera, el clima y una interpretación extendida, la flora y fauna terrestre. Hay autores que hablan mucho de esto. Debemos conservar el ambiente como un bien global, como primordial. Hablando de las reglas específicas, hablemos de la conservación. La protección del medio ambiente es un desafío común a todos los países debido a las diferentes orientaciones en el desarrollo y a la necesidad de compartir la responsabilidad de la degradación ecológica. Algunos países tendrían que asumir una mayor proporción del peso de la conservación. Esto se refiere porque hay países que sabemos que hacen mayores actividades y producen más daños al ambiente, deberían tener más presente estas actividades y sobre ellos cae más el peso de la preservación. Hablando de las actividades y estudios de impacto ambiental, le puedo decir que para mí es un punto imprescindible, es primordial, y gracias a la evolución que han tenido las normas y a la adaptación que ha tenido nuestro sistema jurídico. Hemos hablado mucho en otras oportunidades que nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es de avanzada en lo que se refiere a los derechos ambientales, y en la ocasión de los estudios de impacto ambientales está previsto en el artículo 129 de los derechos ambientales que toda actividad que sea capaz de degradar el ambiente en alguna medida, capaz de ocasionar un daño al ambiente, debe ir acompañada de una evaluación, de un estudio de impacto ambiental y sociocultural. Para mí es el punto más importante. He tenido la posibilidad, gracias a Dios, soy supervisor aún, digo aún porque la empresa está casi paralizada. Yo soy supervisor de plantas de asfalto de la empresa Winkler y he colaborado de manera práctica, he contribuido, he tenido que participar activamente en varias evaluaciones y estudios de impacto ambiental, y les puedo comentar un poco mi experiencia. Modestamente le digo que he participado y me gusta el ambiente, por esa razón estoy estudiando esta especialización. En ese momento, cuando realizamos las extracciones de minerales no metálicos,
tuvimos que hacer, ese es el municipio Alberto Arbelo Torrealba, específicamente por el kilómetro 6 antes de la población de Veguita, por ahí cerca del puente llamado ahora Ezequiel Zamora, anteriormente Puente Páez, donde está el río dividido en dos brazos. Ahí estaban ubicadas las instalaciones de una planta de asfalto Stand Steel de la Winkler y una picadora o una planta de trituración de piedra, lo que llama uno una picadora de piedra. Para la instalación de la planta y picadora, como para el proceso de extracción de minerales no metálicos, en este caso agregados, grava, piedra, después de eso convertir esos materiales, ese granzón natural, en piedra picada, arrocillo polvillo o arrocillo y polvillo, y arenas. La arena se produce por desintegración natural, pero luego en la planta se grada, se procesa y se clasifica a un tamaño de acuerdo al tipo de mezcla que se vaya a realizar. En esos estudios de impacto ambiental en ese momento estaban clasificados por categoría. Todo comenzaba con la evaluación de impacto para ver si era viable. Una vez que era viable se categorizaba qué tipo de impacto. Podía ser lo que llamaban un día, que era una declaración de impacto ambiental, que eran cuando la actividad que se iba a realizar en una determinada parte no iba a ocasionar un daño mayor al ambiente. Después venía la categoría 2, que eran un estudio de impacto ambiental semidetallado, cuando las actividades eran capaces de degradar el ambiente, pero podían restablecerse casi en su totalidad a su estado previo. Y el estudio de impacto ambiental detallado ya como tal, cuando las actividades eran capaces de degradar o producir un daño en el ambiente y era casi imposible de devolverla a su estado previo. Participé en esas actividades y me parece un sistema muy bueno. Quiero mencionarlo es porque si adoptáramos ese tipo de medidas, aparte de que se puede predecir si es viable o no el proyecto como tal, por supuesto si no lo es, se desecha, pero si lo es, también arroja medidas saneadoras, medidas mitigantes. Por ejemplo, nosotros se contrató una empresa llamada Lactruca que analizaba los gases visibles y no visibles de la chimenea de la salida de la planta de asfalto con un equipo llamado Faray, Ojo de Fuego era la marca. El equipo analizaba los gases visibles y no visibles y gracias a ese estudio se determinó que debíamos colocar en la planta de asfalto un blower, un soplador más grande que fuera capaz de desintegrar las partículas de combustible y las emisiones al ambiente, y iban a salir mucho más limpias, casi totalmente limpias. Además de eso, en el lavado de máquina, después de haber hecho el estudio, se descubrió que la trampa de aceite, por ejemplo, en el lavado de maquinaria no era suficiente porque atrapaba algunos sólidos, pero siempre había un hidrocarburo sobrenadante, esa bromita que parece como un arco iris de gasolina que sobrenada por encima de las aguas en este caso. Y bueno, a través del estudio se descubrió una forma de hacer unos filtros vegetales que consistían en unas áreas con una berma perimetral, con una gramínea, en este caso no tanto gramínea sino perteneciente al junco, que la diferencia es que el tallo es triangular, que es como el corocillo, y esa extensión de primero 200 metros, luego 100 metros cuadrados y después 60 metros cuadrados, el hidrocarburo sobrenadante pasaba por esos filtros vegetales y luego por una escorrentía y salía el agua casi totalmente limpia. Pienso que si se realizaran estudios de impacto ambiental, si se siguieran realizando y hubieran leyes más firmes, lo dije en las conclusiones de este informe, leyes más firmes, más adaptables, más cónsonas con la realidad, más novedosas, porque siempre cuando hablamos de los convenios nos referimos a varios años,
No es que sea malo porque fue el inicio, pero el mundo es cambiante, sabemos que no es estático, nada, y deberíamos aprovechar la tecnología que tenemos hoy en día y utilizar en el bien de preservar lo más maravilloso que existe, que son los estudios de impacto ambiental. Voy a tocar un poquito el tema de lo que pienso sobre lo que es la diplomacia internacional. Pienso que las relaciones diplomáticas son indispensables, tienen su base muy antigua, creada sobre las comitas Gentium, incluso en nosotros que somos países de acepción romanista, son unas normas de cortesía internacional, debe haber una diplomacia, debe haber una cooperación de información, de esos miramientos de las personas que representan a un país y otro, de esa inmediación que existe, salen mucho mejores soluciones y más cónsonas con la realidad, más, digamos, más honestas que a través de comunicados, que a través de escritos. Pienso que la responsabilidad internacional y la reparación del daño ambiental, la responsabilidad por la contaminación o daños al medio ambiente puede originarse por la comisión de un delito internacional, bien sea porque se viole un tratado o una norma consuetudinaria de la costumbre, y en este supuesto únicamente él o los estados afectados podrán exigir responsabilidad internacional. Sabemos a través de todo lo que se estudió que es muy difícil establecer la responsabilidad por la multiplicidad de factores. Pienso que la regla a seguir es la prevención, por eso les hablé un poquito de mi experiencia en los estudios de impacto ambiental. Pienso que si los países adoptaran mejores, se apoyaran más, se reafirmaran más en los estudios de impacto ambiental, pudieran preservar su ambiente y por lo tanto, como es un bien común, preservar el ambiente en toda la humanidad. No es fácil establecer y reconocer responsabilidades internacionales. Puede decir que para mí lo más importante es establecer reglas y normas relativas y que controlen todas las actividades que sean capaces de degradar el ambiente, como está en nuestra Constitución, artículo 129, que se ajusta a las nuevas realidades exigentes en el ambiente. Espero que esta exposición haya servido. Muchas gracias por su atención. Saludos cordiales.